más que todo pasar un rato agradable, aunque creo que por pasar un rato agradable no voy a buscar por debajear a una persona, ¿no? Ajá. Sí, Yo el creo que el problema es contenido, cuando, sí, sí, el problema es cuando yo para, creo que el contenido y la intencionalidad juegan un papel importante ahí para saber si es bueno o no es bueno. Vamos a ver de qué es. objetos y circunstancias. Sí. Si para buscar un momento ameno, entre comillas, tengo que pasar sobre la dignidad de la otra persona, pues no Sí, debe ahí ser sí no sentido. sería conveniente. Vamos a ver. Como la frontera que hay entre la murmuración y la crítica constructiva, por ejemplo. ¿Cómo hacer eso? La intencionalidad del corazón. Sí, claro, es que juega un papel fundamental o importante el objeto, el fin y las circunstancias que ayudan a determinar la moralidad. Sí, claro. Sí, es fundamental porque yo no voy a buscar hacer daño a una persona por pasar un buen momento, entre comillas, ¿no? Ahí ya la finalidad es diferente. Bueno, Padre Camilo, regálenos la oración, por favor. Vamos a iniciar en la presencia de Dios en esta escuela de formación. De pronto no hay no. Bueno, pues yo empiezo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ponemos en tus manos, amado Señor, en esta noche pedimos tu gracia, la gracia del Espíritu Santo. Él dirija nuestra mente, nuestro corazón, nos dé la gracia, el don de la sabiduría, el don de la inteligencia para ver con claridad y profundidad cada vez más en estos aspectos de las virtudes, pero también de los vicios, en el conocer, para que así podamos también erradicar lo malo que hay en el corazón, en nuestra historia de vida, y dedicarnos a cultivar todo lo bueno como buenos discípulos misioneros llamados por el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Antes de iniciar, de pronto, si hay alguna duda, pregunta del tema anterior, algún comentario, alguna cuestión que quede ahí para profundizar, o si no, entramos ya a mirar el tema de hoy. Ok. Bueno, al no haber preguntas. Buenas noches para todos. Buenas noches, ¿cómo estás, Julie? Muy bien, entonces vamos a empezar el tema de hoy. Bueno, ahí se ve. Sí, señor. Padre, ahí se ve. Ok. Bueno. Bienvenidos. Estamos viendo los vicios opuestos a las virtudes de la caridad. Vamos en el vicio número 16, el cual es precisamente el escándalo. Entonces,
en la página del PDF para aquellos que van siguiendo la lectura en el PDF. 241, padre. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, vicios opuestos a las virtudes de caridad, el escándalo. Así como hay ese escándalo actual por aquello que le han querido hacer decir al Papa, tiene mucho que ver con este tema del escándalo, ¿no? Muy bien. Definición. Dicho o hecho que causa gran asombro o indignación en alguien, especialmente por considerarlo contrario a la moral o a las convenciones sociales. Entonces, un dicho o un hecho, una palabra o una acción que causa asombro, que causa indignación en otra persona, porque va en contra de la moral y en contra de las convenciones sociales. La dificultad con lo que se ha querido hacer decir al Papa es eso, ¿no? Algo que va en contra de lo que presenta la Iglesia en torno, pues, a la homosexualidad y a la familia, ¿no? Entonces, por eso ha causado ese asombro y ese revuelo, unos a favor, otros en contra, y como siempre, los medios de comunicación alterando las cosas y no precisamente ayudando. Muy bien. Escándalo. Causa el daño más grande para el prójimo. Muy bien, el escándalo es un pecado que aborrezco cuando soy capaz y hiere directamente a mi corazón, causando el daño más grande para el prójimo. Aquella frase del Evangelio que dice, ay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños. ¿Qué es lo que plantea el Evangelio que debería hacer más bien? Amarrarse una piedra de molino al cuello. ¿Y cuál es la piedra de molino? Una piedra Es molino. una piedra muy grande. Piedronón. Es una roca tallada, pero... De molino de agua, ¿no? Ujú. Entonces sería significativo buscar, por ejemplo, antes de irse a descansar, ¿cuál es la piedra de molino que habla el Evangelio? ¿No? Y es una rueda gigante del tamaño de una casa, más o menos. Así como en algún momento hablaban de sumergir, ¿no? Allá en lo profundo de Más o menos. colocar la piedra de molino para que no se salga. Ok. El escándalo no es un pecado concreto o que extiende solamente a cierto radio, sino que es un mar desbordado, un río sin madre, un torrente sin dique, y mucho más gracias a los medios de comunicación y redes sociales, ¿no? Eso lo agranda y lo agrava, precisamente, por el nivel de alcance que puede llegar a tener. El escándalo procede de la soberbia, del orgullo, de la envidia, de la ira. Entonces, ¿de dónde se desprende el escándalo? Soberbia, orgullo, envidia e ira. Y siempre estos elementos le acompañan. La venganza, el odio, el rencor, la cólera, la traición y la perfidia son las armas predilectas que empuñan el escándalo con perfección. Son también el fuego con que Satanás atiza el corazón del escandaloso. Entonces procede la soberbia, orgullo, envidia e ira, pero se aprovecha o utiliza odio, rencor, cólera, traición y perfidia. Entonces, para ver que aquí hay una mezcla bien compleja, ¿no? Cómo se entrelazan unos con otros de estos vicios y lo hacen tan complejo. Y vamos a ver por qué es tan complejo inclusive para el tema de la misma reparación. La murmuración es también una de las armas favoritas del infame pecho que abriga el escándalo. Entonces, hasta ahí ya tenemos 10 vicios que se están relacionando con este elemento. Del escándalo.
Ok. El pecado del escándalo lleva siempre en su seno a la malicia infernal. El escándalo rompe los velos de la inocencia del candor y el corazón depravado e impuro se goza en ello. Este crimen es de los más grandes que pueden existir. Es más grande que los que se registran en el orden material y la diferencia es tanta cuanta es la que existe entre la carne y el espíritu. Entonces es el crimen más grande, de los más grandes que puedan existir. Y aquí nos va a plantear, ay del escandaloso, etcétera. Como el daño que causa es tan irreparable, el castigo también es muchas veces inevitable. Casi siempre lo es, y mi grande e infinita misericordia no acude a poner lo que falta para la reparación, pues el que comete el pecado del escándalo, sea de palabra o sea de obra por escrito, hace un daño tan grande, tan multiplicadas consecuencias, que el hombre no alcanza, aunque se martirice toda la vida, a repararlo. Aquí es donde tiene que entrar mi sangre preciosa, mis méritos infinitos y más abundantes que en otros casos, para completar la reparación de la justicia tan gravemente ofendida. Todos los medios humanos y aun los sobrenaturales ordinarios son incapaces para lavar tal mancha. Entonces hay una gran dificultad para reparar el tema del escándalo. Y aquí planteo los medios de comunicación usados para el daño moral, usados para causar y fomentar el tema del escándalo. El escándalo llena de almas el infierno. Existen muchas clases de escándalo y de escandalosos. Bueno, aquí escandaloso no es el que hace ruido solamente, ¿no? Sino el que de palabra, acción o aquello que escribe está afectando la moral, afectando a la otra persona. Presenta a los malvados sectarios, los impuros que se revuelcan en el asqueroso lodazal de un nefando vicio, la prensa impía llena de errores, libertinaje y malicia. Este torrente se indique que envenena a todas las clases sociales y destruye la pureza de los corazones, emponzoñándolos y precipitándolos a la impiedad, a la herejía, con todos los estupendos vicios que las acompañan. El caso, por ejemplo, de este canal que estaba pues afectando bastante el tema de la fe y demás, ¿no? Tienen que entrar pues la iglesia a decirle, a ver, el caso de Galat, ¿no? Es decir, bueno, tengan cuidado con todos esos elementos que están dañando. Los emponzoñadores, errores que enseñan, la perfidia con que arrastran a las almas de fe, las burlas sacrílegas contra los misterios más santos de la religión, los tiros satánicos contra la iglesia y sus ministros. ¿Será que atacan a la iglesia? ¿Será que atacan a los ministros? Pregúntele al Santo Padre estos días cómo le ha ido. Y de ahí para abajo. Y de ahí para abajo no nos salvamos ninguno. No nos salvamos ninguno. De ahí para abajo no nos salvamos es ninguno. Y a veces son... Bueno, medio se equivoca y eso es noticia nacional. Pero a una obra que se haga... No se equivoque, le arman una película... de Padre y Señor mío. Pero ay del que hace todo eso. En el escándalo está el oasis de Satanás, porque este pecado lleva consigo todos los vicios. Este pecado lleva consigo todos los vicios. Es el foco de los mayores crímenes y de los pecados ocultos.
El escándalo lleva consigo una falange digna, repito, del recreo de Satanás. El escándalo se cura con la reparación proveniente de aquel que ha sido la causa de tan inmenso crimen. Muy difícil es reparar el escándalo cuando ha volado ya por los cuatro vientos de un mundo corrompido. La imagen de la gallina que le quitan las plumas, Ujú. se llama Montserrat y bote las plumas. Recogérselas y volvérselas a colocar con Superbonder, ¿será fácil? Ok. Uy, me pasé. Pregunta que hace aquí Concepción, Armida. Pero Señor, el alma que de veras clame a ti y de corazón se arrepienta, ¿qué debe hacer? Vivir una vida de total reparación, haciendo cuanto esté en su mano para deshacer los daños causados con su escándalo, llorar continuamente su pecado y ablandar con su penitencia y dolor la justicia divina, suplicando de día y de noche que la divina misericordia supla lo que le falta para que su pena, unida a los infinitos méritos de mi pasión, le alcancen la inmerecida gracia del perdón. Muy grande es el pecado del escándalo y jamás será bastante ponderado porque excede a toda ponderación, daño y malicia. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, inquietud acerca de este tema del escándalo? Transparente como el agua, Padre. Ah, ok. Sigue un elemento bien interesante. Padre, una preguntita, digamos en nuestra vida diaria, digamos, ¿qué tipo de escándalo podríamos nosotros o en qué podríamos caer? Digamos, viéndolo en este tipo de escándalos. A ver, padre Camilo, ¿qué O opina? sea, como personas, como nosotros no trabajamos así en la prensa o muy poco las redes sociales, Ah, ¿en qué podríamos caer así como? Es que sí, eso no es solamente para personas de qué, de talante público, personas sociales, personas públicas, eso es para todos. Por Ajá. ejemplo, en el barrio, en la cuadra, eh, lo que hablamos de, por ejemplo, de las personas, perdone la palabra, como diría Monseñor William Rincón, de las cámaras de vigilancia del barrio que solo pasan con las cortinas corridas mirando al vecino. ¿Sí? O sea, eso. O sea, eso está dentro de todos los ambientes, dentro de todos los ambientes, no solamente las personas públicas, solamente que en un personaje público se hace más extensivo, su nivel es mucho más amplio, ya mientras que el nivel de una persona sencilla es escasamente por ahí en la cuadra o en la comunidad, en un personaje público ya puede ser incluso a nivel universal, como pasa con el Santo Padre. Ujú. Entonces, pero eso Digo, es para todos. Eso no solamente, no solo se caso, necesita ser personaje público. sí, el caso de los padres de familia, por ejemplo, ¿no? Ujú. El, el impacto, ¿Qué el hacen en sus impacto, hijos? el impacto llega a todos los niveles. Ujú. Es en todos los niveles. Sí, o la persona que, digamos, entre comillas, es de iglesia, pero sale de la iglesia a echar chisme de todo el mundo. Exacto. Ahí ya se O convierte incluso en... dentro de la misma iglesia, Ujú. ahí en el mismo templo. Como aquel muchacho aquella historia de aquel muchacho que le dice al padre, padre, ¿yo qué? Yo no voy a volver a misa. Y el padre le dice, bueno, pues, eh, ¿por qué no vas a volver a misa? Nada, es que yo vengo aquí, solo miro que la una echando cuento con la otra, el otro pegado al celular, el otro no sé qué. Y le dijo el padre, ah, bueno.
hagamos ese tipo de persona, ¿no? Que viene es pendiente de lo que hacen los otros, ¿no? Para luego salir a comentarlo. Y entonces el padre le dice, no, pues entonces hagamos una cosa, tome este vasito de agua y dele la vuelta al templo sin regarme ni una gota y vuelvas aquí. Y él se fue con el vasito de agua, pendiente, concentrado, y mientras tanto el padre hizo otras actividades. Y cuando terminó de darle la vuelta al templo y le fue a presentar el vaso al padre, el padre le dijo, ¿cómo le fue? Ni una gota, le dijo, y se dio cuenta de todo lo que yo hice mientras tanto. Dijo, no, padre, ¿ve? Eso pasa cuando usted no se concentra. Y lo mismo pasa, ¿no? Entonces hay personas que no se concentran en lo que se está viviendo en la Eucaristía por estar pendiente a los demás y luego formar un escándalo. ¿Listo? ¿Aclarada la pregunta? Sí, señor, gracias. Bueno. O sea, eso tiene también que ver con el tema de la murmuración, ¿cierto? Sí, van como conectados en cierta manera. Sí, recuerda lo que nos decía atrás. Procede la soberbia, orgullo, envidia, ira, y está relacionada con el odio, rencor, cólera, traición, y la murmuración es una de las armas favoritas del infame pecho que abriga el escándalo. Gracias, padre. Bueno, dureza de corazón. ¿Alguien tiene dureza de corazón? Le invito un tinto. Por allá escucho ya el tinto. Dureza de corazón. La dureza de corazón es un vicio detestable y ruin que va directamente contra la caridad. Bienaventurado el misericordioso. En cambio, desgraciado del duro corazón, del que no escucha las quejas del pobre y del empedernido, a toda pena del prójimo. Muy lejos está de ser todo para todos el duro de corazón. A esta alma infeliz no le conmueven ni las penas ni las alegrías de su hermano. Vive reconcentrado en el más frío egoísmo, sin preocuparse más que de su persona. Entonces va contra la caridad. Alma infeliz que no le conmueve ni las penas ni las alegrías de su hermano. Es diferente a la imperturbabilidad. ¿Sí? La imperturbabilidad es que te alaben o te regañen, no importa, usted está centrado en Cristo. Aquí le da lo mismo si el otro sufre o está alegre. Totalmente distinto. Casi que lo opuesto. Lo opuesto. Por eso va contra la caridad. Vive reconcentrado en el más frío egoísmo. O sea, está centrado y, mejor dicho, sobre sí mismo. Solo se preocupa de sí mismo. El yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda espacio, yo. Ok. El amor propio y la avaricia son los padres de la dureza del corazón y por esto llevan tan hondo el más refinado egoísmo. Amor propio y avaricia son los padres de la dureza del corazón. Lo propio el egoísmo. Sí. A esos corazones de granito rechaza el Espíritu Santo, pues el corazón que es duro para con su hermano, lo es para conmigo. Insensible es a mis gracias, a mi amor y a las penas que por él padecí. Entonces también es insensible a la gracia, es insensible al amor de Dios, al sufrimiento de nuestro Señor, lo que ahorita estaban hablando al inicio del rosario, que habían estado contemplando. Entonces nada le conmueve. Los vicios causan la dureza de corazón, la desarrollan y la conservan.
Interesante es, los vicios causan la dureza de corazón. El producto final es la dureza de corazón. La desarrollan y la conservan. Principalmente causa este efecto la lujuria, la soberbia y la avaricia. Pero también le prestan un gran contingente de los otros pecados capitales de la ira, gula, envidia y pereza. Entonces, fruto como tal de los 7 pecados capitales, pues vendrá la dureza de corazón. Principalmente causado por la lujuria, soberbia y avaricia. La dureza de corazón es refractaria al amor divino y a la benignidad. Nunca tocan estos a sus puertas y la vida del alma que la lleva consigo es muy triste y desgraciada, porque carece del santo placer de hacer el bien. Entonces rechaza el corazón. Quien tiene la dureza de corazón rechaza el amor divino, la benignidad, todo lo bueno. Es muy común en los ávaros, en los soberbios, esta vida fría e infeliz que los aleja del eterno foco de la caridad de Dios y del prójimo. Llevan una existencia vana y culpable y pasan más alto aún en su desdicha. El duro de corazón llega no solo a ser indiferente y frío para con su hermano, sino que asciende a su iniquidad a alegrarse y hasta gozarse en las penas, dolores y sufrimientos de él. Qué negras almas existen en la tierra, y miren hasta dónde llega la dureza de corazón producida por el encadenamiento de los vicios. Las obras de misericordia no se hicieron para ellos, creen los duros de corazón. Los vicios petrifican los corazones y llegan estos a tal grado de crueldad para con el prójimo y la ingratitud para con Dios como no se imaginan. El terrible indiferentismo llega a serlos su presa hasta el grado más glacial que puede existir. Aquí tienen el fruto de los vicios, la dureza de corazón, que conduce a las almas como de la mano a la impenitencia final. Entonces el proceso, los vicios, los 7 pecados capitales, conducen a la dureza de corazón y esta lleva como de la mano a la impenitencia final. Su remedio consiste en la limpieza del alma, la cual trae consigo la dulzura, suavidad y benignidad. Mientras no exista la pureza de corazón, no puede esta desalojar tan ruin cuanto dañoso mal que tanta gloria reporta a Satanás. Preguntas. Estaríamos hablando como del colmo, ¿no? Del colmo ya de, o sea, cuando un alma ha llegado a este punto ha pasado por muchas cosas. Sí, ya es como la parte final, podríamos casi decir. Sí, porque el fruto, pues el fruto final es la impenitencia final, ¿no? Sí, Y ya es el rechazo total de Dios. sí, total. O sea, es como el proceso que se va fraguando. Van los vicios, los 7 pecados capitales, todos los vicios, conducen a la dureza de corazón y lleva a la impenitencia final. Padre, buenas noches. Muy buenas noches. Quería preguntar, este que dice remedio, la limpieza del alma, viene a ser como la confesión. Sí, claro. Claro, porque es que en la confesión se da como esa limpieza, digamos, ¿no? Por eso se entiende tanto la confesión como el, entre comillas, el lavado del alma. ¿Sí? La cual trae pues la acción de la gracia, es decir, Dios mismo, ¿no?
De ahí que en el libro del Apocalipsis dice, estos son los que han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. ¿Sí? En el sacramento de la confesión se da como esa, digamos, como esa purificación del alma a través de la sangre del Señor, que ha sido derramada en la cruz. Padre, pero si el pecado es tan grave, porque usted dice que es ya como fraguar el resto de los pecados allí, tendría que ser un proceso como de continua continua confesión, ¿cierto? Sí, que ahí lo plantea unido al anterior, al escándalo, ¿no? Una vida de total reparación, ¿sí? Entonces, esa constante pues, reparación y vida de gracia, ¿sí? Por eso hablamos de la pureza de corazón, la limpieza del alma, ¿sí? Un proceso para limpiar el alma, para la pureza del corazón, para desalojar. ¿Qué tiene que hacer al llegar a este aspecto? ¿Qué tiene que hacer? Devolverse, digamos, de la impenitencia final a la dureza de corazón y hacia los 7 vicios para irlos desalojando. ¿Sí? El proceso que tiene que hacer de limpieza del corazón, del alma. Que implicará esa constante vida de gracia, esa reparación constante y pues tema de sacramentos y de todo. Sí, señor. Gracias, Padre. Sí, ya llegar a este aspecto de la dureza de corazón y la impenitencia final, ya es un camino largo que ha recorrido el alma, al cual solamente la gracia, ¿no? La luz de la gracia logra como tocar y rescatar, ¿sí? Porque está, digamos, planteámoslo así, está en medio de la oscuridad tan grande que solo la luz de la gracia del Señor puede alcanzar para rescatar, ¿sí? De ahí que lo ideal es precisamente pues trabajar en las virtudes para no llegar a un punto como este. ¿Sí? Pero conforta saber que aunque sea tan grave, yo lo entiendo como la búsqueda continua, porque esa pureza del alma no se va a lograr después de caer tan bajo, como diría, pero como una búsqueda continua, una persistencia en la búsqueda de la gracia a través del sacramento, de todo esto, pues le da la posibilidad, ¿no? Porque... Claro. Es ahí donde está la misericordia, ¿no? La paciencia, la espera del corazón de Dios, ¿no? Lento a la cólera, rico en piedad, que dice el Salmo. ¿Sí? Si vemos en los evangelios, es el Señor que está ahí, está cerca, ¿sí? La persona se acerca, el pecador, y le dice, no te condeno, levántate y en adelante no peques más. Pero tiene que hacer el movimiento, llamémoslo así, de acercarse a lo largo de los evangelios lo que contemplamos es eso, el Señor está cerca, sí, pero la persona tiene que dar ese pasito. Saqueo se subió en la mata, ¿sí? Hizo su esfuerzo para verle. Baja de ahí, que hoy tengo que entrar en tu casa. La mujer que va donde está el Señor, con los publicanos y demás, pero ella va, se postra a los pies del Señor, hace ese movimiento, ¿no? La que va a ser apedreada, también, aunque es llevada prácticamente a los pies del Señor, y él dice, pues el que esté libre de pecado tire la primera piedra, ¿sí? Pero hay esa acción, esa intención y ese movimiento de acercarse al Señor, acercarse a la gracia, acercarse al perdón. Por eso la confesión implica ese movimiento, ¿sí? La persona que ha reconocido, por eso el primer paso, que es el examen de conciencia,
ha reconocido y por tanto se acerca, pide la confesión, se acerca a la confesión, tiene ese movimiento. Muchas gracias, Padre. Con todo gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? Por eso el salmo que dice, no endurezcáis el corazón. Como en Masá, el día de Meribá. Que habían visto mis obras, dudaron de mí. Ok, bueno, ¿conocen este personaje? Vamos a hablar sobre la avaricia. La avaricia robará el gozo de su vida y le impedirá caminar en comunión con Dios. Personaje de la serie de Los Simpson, precisamente con el tema de la avaricia. Llegamos al pecado capital opuesto directamente a mi modo de ver, a la caridad y al don de la ciencia, la avaricia. La avaricia es un mal espantoso al cual yo odio y aborrezco. Es la avaricia, hija de la soberbia y hermana gemela de la envidia. ¿Hija de quién? Soberbia. De la soberbia. Otra vez aparece ese personaje, ¿no? Hija de la soberbia y hermana gemela de la envidia. Ay, no, perdón, discúlpenme. La avaricia está en el tema del don del consejo, perdón. La ciencia es la envidia, perdónenme ahí ese impasse. Hija de la soberbia, hermana gemela de la envidia. Va directamente contra las leyes de la caridad, pues Dios es caridad, Dios es amor. La avaricia pugna totalmente contra ella. Dios se da, se entrega, ¿sí? Comunica su vida. La avaricia se guarda todo para ti, para sí. De pronto, la imagen que nos ayuda un tanto es la imagen del mar muerto y el lago de, allá en Tierra Santa, Galilea. el lago de Galilea. ¿Es la diferencia tan grande? Los que conocen pueden de pronto comentarnos cómo es esa diferencia entre el lago de Galilea, mar de Galilea, y el mar muerto. ¿O por qué se llama mar muerto? Bueno, el lago de Galilea es la abundancia, ¿no? Es la representación de la donación de la creación en el Señor, que alimenta no solo en lo natural, sino también en lo espiritual, ¿no? Es la vida. Sí. Hay vida en el lago de Galilea. En el mar muerto no. En el mar muerto no hay vida. Hay cantidad de minerales y cosas fuertes, pero no hay vida. No puede dar vida. Sí. No hay posibilidad de vida. Se reserva todo para sí mismo, ¿no? Uh-huh. Los niveles de sal que maneja el mar muerto son tan fuertes. Que ni siquiera se puede abrir los ojos. Sí, el dolor es bestial. Entonces, más o menos la imagen que entre lo que es la caridad, el amor, que en sí es la vida, donde hay amor hay vida, y la avaricia, ¿no? El mar muerto, que se guarda todo, se vuelve amargo por la misma sal, ¿no?
y se cierra la vida. Este pecado toca muy al vivo a mi corazón. En la persona del pobre, un fuego especial tengo destinado para castigarlo. Los pobres y los desvalidos son mi imagen sobre la tierra, y el que lastima a ellos, a mí me lastima, y el que a ellos protege, a mí me protege. ¿Han leído el capítulo 25 de San Mateo? El del juicio final, Sí. el que habla del juicio. A un lado las cabras y al otro lado las ovejas. Las ovejas. Venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, etc. Apartados de mí, porque tuve hambre y no me diste de comer. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Cuando lo hicieron con uno de estos pequeños, etc. Cuando tocan al pobre, tocan las niñas de mis ojos. Y muy castigado será el que para sí atesora el patrimonio del pobre. Yo soy muy delicado sobre este particular y yo les prometo que mi justicia caerá sobre los infelices que hayan extorsionado al débil. El mundo rebosa de avaricia y los corazones de muchos hay que se llaman míos están podridos con este maldito vicio, atesorando no por cierto oro, que al menor soplo se desvanecerá, sino pecados y castigos tras castigos que descargará sobre estas infelices almas con todo rigor, omnipotencia y justicia. Atenta contra el pobre. En el corazón del avaro no hay tranquilidad ni paz. Reina el desorden más completo. Sobre toda ponderación miserable es el lamentable estado en que se ve envuelto el corazón que lleva consigo el horrible vicio de la avaricia. Su infierno comienza en la vida, porque no vuelve a tener momento de tranquilidad y de paz. Hace unos días el Evangelio que decía, es tan grande la cosecha, ¿qué voy a hacer? Construiré unos graneros más grandes. Luego me diré, alma mía, tienes suficiente, come y bebe y etc. Dios, ¿qué le dice? Necio, esta noche te pedirán el alma y lo que has atesorado, ¿para quién será? El placer y la felicidad huyen del corazón avaro y su vida no es vida, porque la inquietud de perder lo poseído y la ambición de atesorar lo de otros convierten sus días en negras noches, de oscuras imaginaciones y crueles remordimientos. Tenebroso es el corazón del avaro y en él reina el desorden más completo. La avaricia consiste en un deseo vehemente y desenfrenado de atesorar. Insaciable, atizado por la soberbia y la envidia, la cual lleva multitud de pecados tras sí. Es la avaricia una desordenada sed que, lejos de apagarse, crece y crece anhelando siempre los bienes terrenos y perecederos. Por cuántos medios ilícitos y prohibidos están a su alcance. Los robos, las estafas, mentiras, dobleces, falsedades, bajezas, crímenes y engaños prestan su ayuda a la espantosa avaricia. El alma poseída de este horrible vicio no ve ni la detiene la conciencia, ni la justicia, ni la eternidad, ni el mismo infierno para obrar iniquidades. No ve sino lo que le reporta algún aumento en sus arcas y tesoros. Deseo vehemente y desenfrenado de atesorar. Es una desordenada sed, nada la detiene. Al respecto, alguna vez mi padre me contaba una historia de un señor que era muy rico y
tenía un chaleco, en el chaleco tenía como todo el dinero que él tenía. Y cuando estaba, pues, digamos, muriendo, no moría, no podía morir. Moría resucitada, digamos, no sé cómo. Hasta que le pudieron quitar el chaleco donde tenía todo el dinero. Ahí se pudo como desprender, morir, digamos, ¿no? La avaricia es el vicio que endurece más el corazón del hombre y el que precipita las obras más inicuas y rastreras. Muy difícil es que el alma poseída de este infernal vicio se salve. Tal es el hielo que la enfría y la espesa nube que la ciega. Existen en el mundo miles de almas de esta clase, las cuales duermen el sueño de la muerte del espíritu para despertar a una infeliz eternidad. ¿Cuántos sepulcros blanqueados? Existe también la avaricia espiritual y avaricia espiritual perfecta. La avaricia espiritual consiste en un deseo desordenado de bienes y gracias celestiales insaciable que no deja al alma pensar en otra cosa, sino en verse poseedora de ellas, no dejándole tiempo para otros actos del corazón más sólidos y fructuosos. Esta avaricia espiritual, lejos de atraer sobre el alma los favores divinos, los aleja. Entonces Satanás se los presenta al alma, que los desea de esta manera desordenada, falsificados y fingidos. A esto se expone el alma avarienta, y la envidia no tardará en acudir a su puerta. La avaricia inficciona los actos de las almas religiosas. La avaricia espiritual, con el anhelo de atesorar virtudes, no las practican ni debidamente, ni con la pureza de intención que debiera. Por lo menos, en vez de alcanzar méritos con las virtudes, las desdoran y hasta nulifican. El egoísmo pronto llenará este corazón avariento y de ahí se le seguirán un sinnúmero de males. La avaricia espiritual perfecta es aún más fina y delicada y consiste en un intento muy escondido de poseer más y más gracia, no puramente para bien y limpieza del alma, sino por gozar de un secreto e íntimo contentamiento propio, al verse así llena y rebosando favores celestiales. La autosatisfacción espiritual. Deseo desordenado de bienes y gracias espirituales. Está el dicho del que mucho abarca, poco aprieta. Satanás se introduce con un acto suavísimo, más con vicios de sed de perfección y de hambre de santidad, va desordenando los deseos, avivando inmoderadamente el ansia de subir y subir a grados más altos de perfección jamás imaginada. Y así, con el cebo de lo divino, llena al alma poco a poco de soberbia, haciéndola sentir muy encumbrada y la va alejando de la conformidad y abandono con la voluntad divina. Muy venenosa es la avaricia espiritual perfecta, y existen muchas almas engañadas que no se dan cuenta que la llevan consigo. El remedio contra la avaricia ordinaria es la generosidad, es decir, un desprendimiento constante del corazón en lo que toca a las riquezas, pisando los deseos desordenados de la ambición. Más para quitar de raíz el vicio y subiendo a un grado más alto, se necesita desprenderse no solo de lo superfluo, sino aún de lo necesario en bien de otros. Este es el remedio radical contra la avaricia, pero
¿quién se lo aplicará? Esto supone un gran dominio propio, pero cuán pocos son los corazones que lo tienen. El remedio contra la avaricia espiritual consiste en moderar todo deseo que traspase los límites del orden, tocando a la santidad y perfección, conformándose con lo que el Espíritu Santo dé a cada alma, considerándose indigna aún de lo que tiene, pues todo lo que Dios da es grande y digno de agradecimiento. El remedio de la avaricia espiritual perfecta se concreta en aquel recibir y devolver, abandonándose el alma además totalmente a la divina voluntad, sin querer ni perder, ni aún desear nada, absolutamente nada que no sea manifestado por la divina y santísima voluntad de Dios. ¿No le gustó? 9 en punto. Bueno, sin escuchar. La vida espiritual es muy fina y delicada. Para conocerla se necesita luz divina. Y para recorrerla y no tropezar y caer en los 1000 escollos que contiene, además de la luz, se necesita un guía santo que acompañe el alma en tan intrincados laberintos. Es muy fácil engañarse en las veredas estrechas de camino tan espinoso. Pero existe un faro divino, que es el Espíritu Santo mismo, a quien pues él conduce o mete por estos caminos, le da luz, le da fuerza y la constancia si le es fiel, y se deja además llevar del compañero que le haya asignado. Sin embargo, entiendan que no a todas las almas conduce el Espíritu Santo por los delicados caminos extraordinarios, y sobre este punto existen muchos errores. Hay de los que sin ser llamados quieren cruzar por estas sendas. Se estrellarán en grandes oscuridades y serán víctimas de miles de engaños e ilusiones. Oh Señor, ¿quién ha de querer entrar en esa vida de tantos peligros y dificultades y engaños? Innumerables son las almas que desean singularizarse por estas vías extraordinarias en las comunidades religiosas. Muchos de los religiosos se creen o ya internados en estos caminos o con derecho, a lo menos, para internarse en ellos. A casi todas las almas soberbias se les figura que portar un hábito y entrar por estos caminos es todo, sin fijarse que la única puerta que conduce a estos caminos de la vida extraordinaria es la práctica sólida, generosa y constante de todas las virtudes morales. Padre Camilo, virtudes morales, ¿cuáles son? Las virtudes morales, Sí. aquí ya repasamos la vez pasada. Sí. La fortaleza, Sí. la templanza, Sí. la justicia, Sí. y la cuarta es, ¿quién me ayuda? Prudencia. No, padre. La prudencia. Sí, yo sé, pero era que me ayudaran. Ah, le quité la ayuda. Entonces, esas 4 virtudes morales, nos dice, práctica sólida, generosa y constante, para seguir este camino de vida extraordinaria de aquellos que son llamados por el Espíritu Santo a seguir esa vía. Sepan además que existen muchos santos los cuales, a pesar de haber recorrido llenos de merecimientos el espinoso campo de todas las virtudes, nunca fue mi voluntad el meterlos por los caminos extraordinarios del Espíritu. Sobre este punto existen miles de engaños. Hay almas que solo comprenden que la santidad está en las visiones, éxtasis y revelaciones, mas se equivocan. La santidad consiste en la pureza y en el sacrificio generoso y constante de un alma abandonada totalmente a la voluntad divina. La santidad consiste en la pureza y en el sacrificio generoso y constante de un alma abandonada totalmente a la voluntad divina. Muchos santos, repito, han cruzado la vida por la vía ordinaria, aunque ordenada, mas en cambio otros han caído de grandes alturas de la vida extraordinaria, precipitándose por la soberbia y otros muchos vicios. Sin embargo, no crean por esto que no sea un encumbrado favor que el Espíritu Santo introduzca ciertas alturas y primores
de la vida extraordinaria. Es una gracia especialísima y generalmente la da Dios con algún fin, no solo para la satisfacción de un alma, sino para la de otras muchas. El Espíritu Santo da la verdadera vida extraordinaria para recibir gloria, aunque en el profundo ocultamiento de un alma pura. La vida extraordinaria casi siempre está en donde los hombres menos se lo suponen, es decir, lo más escondido de la humildad y el sacrificio del alma oscura. El Espíritu Santo busca la oscuridad para hacerla resplandecer. ¿Saben en dónde se encuentra y hace su morada? En el alma pudorosa que se esconde, se ruboriza y se avergüenza con los favores divinos. La avaricia lleva consigo un ejército de acompañamiento inseparable de su misma familia. Podemos ver que esta avaricia espiritual nos puede llevar a caer en un perfeccionismo, en un mal encaminado perfeccionismo que nos puede llevar a ser también indolentes e inhumanos, ¿no? E incluso también un tanto prejuiciosos, ¿no? Con respecto a otras almas, ¿no? Total. Y lo otro que me llama la atención es ver que el que tenga determinado don o carisma extraordinario no quiere decir que sea el más santo, ¿no? Ah, no. El Exacto. don, el carisma no es, No ¿no es es qué? sinónimo de santidad. Es sinónimo de santidad. En cambio, los frutos del Espíritu Santo sí permiten identificar la posible santidad. Por eso la idea, ¿cuál es? Trabajar el don, la virtud para producir un fruto. Esa será la segunda parte que vamos a ver. Próximo capítulo. No, todavía no. Todavía nos falta temor de Dios, inteligencia y consejo. Hay diferencias, como para clarificar un poco, entre codicia y avaricia. ¿Me repites la pregunta? Para clarificar la diferencia entre codicia y avaricia. Ah. A ver, padre Camilo, yo un amigo. Es que la codicia, a ver, ¿cómo le era? La codicia es el deseo, ¿sí? Viene a ser como la parte, el deseo. La avaricia viene a ser como lo que recoge todo, o sea, mi deseo, mi codicia, lo materializo, ¿sí? Ok. Y entonces lo materializo mediante ¿qué? Mediante mis mismos actos que hacen ver mi corazón, que está lleno de avaricia. O sea, la avaricia es más amplia y dentro de ella iría la codicia, que sería el sentimiento primero, ¿no? El anhelo y el deseo, ¿no? La codicia, el deseo de tener eso. Sí, son casi Esa sería como la sinónimos, ¿no? diferencia, ¿no? Son casi sinónimos. La codicia dice que es el deseo vehemente de poseer muchas cosas. Por eso, pero entonces es que la avaricia es que ya yo lo puedo llevar porque los corazones llenos de avaricia hacen innumerables, por eso es un pecado capital, ¿no? Porque hacen innumerables actos, incluso algunos los llevan incluso a atentar contra la vida de las otras personas con tal de qué, de satisfacer su avaricia, ¿no? Su codicia, su deseo de tener. Nos dice que la avaricia es el afán por poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Ok. Hay una diferencia. No Gracias. es el deseo vehemente de poseer riquezas y la avaricia es, el objetivo es el placer de atesorarlas. ¿Sí? Una diferencia posible. Pero es muy parecido, ¿no? Sí, pero Que sí la avaricia es más general y la codicia ya más particular. la avaricia contiene, perdón, sí, la avaricia contiene el deseo, que es la codicia. La codicia, ajá. Gracias. Padre, Bueno. una ¿Otra duda, pregunta? Sí.
Uno habla mucho de los apegos hoy en día y uno se mira y se da cuenta que uno tiene un montón de apegos a muchas cosas materiales, bueno, y también a seres, a personas. Bueno, uno tiene muchos apegos mientras esté en este mundo. ¿Ese apego sería lo mismo que avaricia o no? No, no estrictamente, porque la avaricia es acumular, mientras que el apego es retener. Ah, ya. ¿Sí? Y generalmente el apego está relacionado con el miedo a perder algo o alguien, sea de por medio el miedo. Ah, ya. ¿Sí? La avaricia es más el deseo de acumular. Ujú. ¿Sí? Sí. Gracias, Padre. Bueno, En alguna parte, no sé si fue de pronto en el trabajo con la divina voluntad, ahora que Astrid hace esa pregunta, hablaban también de pronto de que el apego a una persona tendría que ver con el hecho mismo de codiciar y de querer eso que esa persona, o que me hace estar atado a esa persona, o que me hace retener a esa persona en cuanto a sus cualidades, o en cuanto a su, no sé, ¿no? Algo así, pero no sé si aplica realmente. aún tenemos pendiente el taller del apego, ¿no? Ujú. No, Sí, todo el porque tema había lo como, refiere. estaba lo ataban de pronto como a la parte de la envidia, ¿no? Que deseaba lo que esa persona tenía y entonces terminaba reteniéndola consigo, ¿no? Pero no sé hasta qué punto. Sí, se entrelaza en ese aspecto, ¿no? Ujú. Se entrelaza Pero el retener es apego. sí, el Y retener es un... avaricia es Retener, acumular, o sea, sí, me lleno de cosas y me lleno de cosas aunque no las necesita, ahí está la avaricia. En Sí. pero el apego, el placer de tener alguna cualidad de esa persona, eso Sí. es decir, ¿qué me conduce al apego? O ¿Por sea, qué ya no me es apego a esa solamente persona? el beneficiarme de, ¿no? Porque hay personas Ajá, que se benefician de las otras. sí. Ya no es solamente el pero los beneficiarme, miedos pueden generar apegos. sino que a veces por medio del miedo a que me supere. Entonces, por miedo a que me supere, pues mejor lo tengo bajo mi control. ¿Sí? Si O yo lo miedo a suelto, que que me deje, o miedo a que no sí, comparta conmigo. sí, Ahí está el apego. ahí está el apego. Y el miedo a que me supere, ¿sí? Ujú. Laboralmente o desde las habilidades, capacidades demás. Entonces tengo miedo que me supere y por tanto lo que procuro es que estés bajo mi control. ¿Sí? Ok, bueno, esta palabrita, ¿qué opinan de la premeditación? Que si se usa para bien, sirve mucho. Pero si se usa para mal, Tal cual, ¿no? Como todo. Idea, plan, acción, ¿no? Más o menos la dinámica de la premeditación. Circunstancia que agrava la responsabilidad criminal de la persona acusada, que consiste en planear y organizar detenidamente la forma de cometer un delito. eso es premeditación. Lo otro es planeación, si yo voy a hacer Sí. algo y lo Ujú. organizo. O sea, Total, sí. la diferencia. Es la En la diferencia. premeditación tengo como maldad. Ahí hay la finalidad que estoy buscando, lo que estoy planeando y organizando es para cometer un delito.
o para atentar contra una persona. Sí. Ok. Compañera de la previsión satánica y descendiente de la astucia y de la malicia. Tiene la premeditación la cualidad de agigantar los vicios y la malicia de los pecados. Lleva también tras de sí a una multitud de vicios, bien su tenebrosa quietud miserable me ofende. La premeditación es un vicio interno que no se exterioriza sino por los actos ya madurados antes de ejecutarse. Por esto la gravedad. Es un vicio interno que no se exterioriza sino por los actos ya madurados antes de ejecutarse. En ella se ceba el rencor, la venganza, el odio, la traición, la perfidia, el escándalo, la doblez, la mentira y otra multitud de vicios, antes de salir afuera. En el oscuro antro de la premeditación se fraguan los más horrendos crímenes, los más secretos adulterios y los innumerables de pecados con vilísimas que me ofenden. Con qué vilísimas que me ofenden. Aborrezco este vicio que tanto afina el pecado y condena al que lo comete. Los corazones que llevan consigo la premeditación son corazones taimados, hipócritas y reconcentrados. Estos corazones huyen de todo trato espiritual y social para volar a sus nidos como las aves de rapiña. Les encanta la oscuridad y aborrecen la luz. Estos espíritus taciturnos son capaces más que ningunos otros de grandes crímenes y ocultos pecados que solo yo conozco y solo yo puedo también castigar como merezco. Estas almas nunca son francas ni comunicativas, abrigan el egoísmo y son falsas y llenas de dobles. Compañera de la previsión satánica, desciende de la astucia y de la malicia. La premeditación es un vicio interno que se madura hasta ejecutarse. Le encanta la oscuridad y aborrece la luz. El remedio de la imprevisión es el orden. Entonces la premeditación es una cosa, la imprevisión es otra. El alma ordenada siempre prevé, con lo cual evita muchos males. Veamos entonces la prudencia, la previsión. Sobre todo los que hacen el papel de superiores, jefes o padres de familia deben ser previsores, llevando consigo tan hermosa y necesaria virtud. La previsión mala infundada en el alma por Satanás, a la cual la imaginación ayuda admirablemente, se cura con la rectitud, cortando de golpe toda maquinación del demonio sin protestar ni aún detenerse en un solo instante unido. Las almas que sufren de la premeditación no son francas. Remedio, el orden, la rectitud. Esto sería una imagen de planeación, programación, no de premeditación. Sí, es planeación y organización, sí es diferente a premeditación. Total. Necesitamos la planeación, la programación. Es más, es donde hablamos del proyecto de la salvación, del plan de salvación. ¿Sí? Y también pues, en nuestra vida espiritual. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, hemos visto nada más ni nada menos que 19 vicios opuestos a las virtudes de caridad. ¿Ok? Por eso está la imagen de lo logré. Terminamos los 19 vicios, casi que no, un mes.
Hasta aquí, ¿qué hemos visto en torno a el don de la ciencia, supuestamente? Hemos visto los vicios opuestos a virtudes perfectas que se comparten con la ira, es decir, opuestos a la piedad. Hemos visto los vicios opuestos a virtudes perfectas, virtudes de caridad. Estos de las virtudes de caridad los vamos a encontrar también relacionados opuestamente al don del consejo. Y nos queda pendiente los vicios opuestos a virtudes de pureza, que estarán relacionados, estas virtudes de pureza, que son propios. Y nos quedan pendientes estos vicios opuestos a las virtudes de pureza, que son 4. Bueno. Y después de los vicios opuestos a virtudes de pureza, ¿qué otro? Vamos a ver. Damos el paso al temor de Dios. Ah, Oh, sí, hay un tema bien interesante allá, la soberbia. La madre de todos, ¿no? En el sí. temor de Dios, pues vamos a encontrar 2 familias de vicios. También hay uno bien largo, que son los vicios opuestos a virtudes de humildad. También son un grupo grande. La ventaja es que ya miramos los vicios opuestos a virtudes perfectas, entonces solamente vamos a ver una familia de vicios en el temor de Dios. Muy bien. Bueno. ¿Cómo les pareció el tema de hoy? ¿Quedó todo claro? ¿Hay alguna duda, inquietud? Terminamos esta familia de 19 vicios. ¿Cuántos quedan para la lista de confesión? Sí, cada vez se aumenta esa lista. Pobre el padre que y que me confiese. Porque va a llegar es con hoja, con cuaderno, mejor dicho. Va a llegar con cuaderno, no con hoja. Para camino al favorito. Alista el termo. Sí. Va a tocar llevarle un cafecito y un pancito al padre el día que me confiese, porque. Ay, Dios mío. No se me haga tan larga la cosa. Un ejercicio bien interesante el que hasta el momento hemos ido realizando, ¿no? Sí, sí. Que es ir mirando más detenidamente estos elementos y cómo se relacionan, ¿no? Sí, sí, padre. Desde ahí también, ¿cómo puedo realmente como trabajarlos en mi vida, ¿no? Sí. Es la parte como más interesante, diríamos, de la propuesta, ¿no? Que es cómo voy a trabajar pues realmente el don, la virtud para obtener el fruto, ¿sí? Y que vamos a ver cómo en cada uno de estos aspectos pues va a haber un fruto definido, ¿no? Por ejemplo, por allá en la piedad vamos a encontrar el fruto de la paz, ¿sí? La madre. Pero entonces, para llegar a ese fruto, pues tengo que trabajar la virtud de la paciencia a través del don de la piedad, ¿no? Entonces, más o menos así como para presentar esa imagen. Y cómo esto me va a ayudar en mi vida espiritual, ¿sí?
va a ayudar en ese ascender espiritualmente, pero también en ese como ampliar la conciencia, ¿no? ¿Qué tan consciente soy de estos elementos que están pues, en el día a día? ¿Sí? Y ahí como la cuestión. Bueno, a ver, no hay preguntas, yo pregunto. Julie, ¿estás por ahí? No está. Ana Clara. A todas se nos bloqueó el micrófono. Bueno, María Consuelo. También lo tengo bloqueadito. Pues no, tristemente reconocer que en alguna proporción uno tiene un poquito de todo, ¿no? No sé eso cómo sea a la hora de la confesión, porque de verdad, pues cuando hay uno identifica cositas en cada lado, pero pues todos son pecados, entonces todos deben ser confesados. Pero, no sé, se me hace como, va a ser interminable, de verdad, no es exageración. ¿Cómo me siento a hablar, ¿no? ¿Cómo me siento a hablar de todo esto y esperar que la persona que pues me confiese tenga la paciencia y comprenda esto que estoy haciendo? Sí, porque es todo un proceso, ¿no? En algún momento le decía yo a Norita, en mi caso, haga de cuenta que estoy mirando 32 años para abajo, hasta este momento, ¿no? Y tomando conciencia de los elementos que hay hasta ahí, ¿sí? Que han estado y que de pronto no he sido consciente. Por eso, como el momento, pero si uno lo puede tomar después de este momento hacia adelante, pues va a ser un tanto más fácil, más llevable, ¿no? Pero habiendo tomado conciencia de esto, ya no podemos omitirlo porque, o sea, a pesar de que sea muy largo, si no, no limpiamos la casa. Claro. Toca hacer trasteo. Sí. Desocupar la casa, pintarla, ir mirando después qué dejo en la casa. Ajá. ¿Qué tal? Bueno, Anorita. Qué pena, yo estoy en el celular, soy Ana Clara y es que esto me ha atropellado. Bueno. Porque yo nunca entro por el celular y no encontraba dónde activar el sonido ahora. Estoy despierta todavía y no me estoy fistulizando, como decimos nosotros. Bueno. Pues yo pienso que la lista es larga, bastante larga, pero creo que cada uno de nosotros tenemos el discernimiento de saber qué es lo que más nos está pegando, ¿no? Sí. Y creo que no todos nos pegan tan fuerte como algunos. Entonces creo que habría que empezar por esos que uno tiene realmente identificados y sabe a ciencia cierta que pues que le están haciendo mal y hay que hacer algo con ellos, ¿no? Total. Total. Es como tener la huerta y mirar la hierba más grande. Sí, o sea, de pronto lo que es más evidente y más visual, tanto para uno como para los demás, porque si a uno lo está afectando de alguna forma, debe estar afectando a los otros también, ¿no? Sí. A los que están alrededor de uno. Entonces, exactamente, pienso que para mi caso, tomaré ese toro por esos cuernos que se ven más grandes por el momento, para no estresarme. Claro. Y creo que con eso se van a ir podando los otros, ¿no? Claro. Los más pequeños probablemente.
Claro, porque va quedando el espacio, ¿no? Es como cuando uno va haciendo espacio, entonces ya va mirando qué hay, pero hay que quitarlo más grande. Sí, Y ya, lo que hace más ruido. sí, total, total, Sí, total. Y que es un proceso, ¿no? No es que se vaya a dar de un solo golpe ya. No, pues si en mi caso llevo 55 años cometiendo de todo, pues imagínese, no voy a pretender que en 3 meses esté todo solucionado, no, probablemente el Señor me llame y no he terminado de trabajar nada de esto, pero lo importante es ponerse en el camino, creo yo, ¿no? Claro, porque ya manifiesta lo que les decía hace un momento, la intención de ir al encuentro de, Sí, ¿no? Que eso es fundamental. Ahí ya hay una ganancia enorme. y creo que yendo en el camino lo que hace uno es poner barricadas para que otras cosas que no deben estar en la vida de uno entren, ¿no? Total, Entonces, es como ir trabajando en eso, pienso yo. total. Esa es la construcción como tal pensada en torno a la espiral, ¿no? Que es el hecho de ir constantemente como fortaleciendo mi vida espiritual en la construcción de las virtudes, ¿no? Es esa imagen de colocar la barricada, el muro, ¿no? Sí, Cerco evitar que pase el espiritual, resto, por lo menos, que no total, impacte tanto. Ujú. Sí, total. padre. Esa es la imagen que también decía esta semana el Evangelio, ¿no? Si el dueño de casa supiera que eres viene el ladrón, estaría pendiente para que no abriera el boquete. La idea es esta, colocar esa atención, esa conciencia en dónde están los boquetes para irlos tapando, Ujú. ¿sí? Que no siga Sí. entrando por ahí. Sí, que no Ok. siga lloviznando por este hueco. Si no, te planteo la idea de mi profesor de filosofía, el padre Carvajal. Camilo no estaba conmigo en ese momento, que llegó después. Cuando yo llegué a la filosofía, padre Carvajal me dijo, nos dijo en nuestro curso, digo, la tarea mía es muy sencilla. Ustedes viven, su fe es una choza de paja. Bueno, mi tarea es prenderle fuego a esa choza para que construyan algo sólido. Que bueno, como que, pues, ok. Y podemos de pronto ver esa analogía con el Evangelio que dice construir sobre la roca o construir sobre la arena, ¿no? Eh, este diagnóstico de la fe puede dejarnos ver que tal vez hemos construido sobre la arena. Necesitamos reconstruir todo, probablemente, volver a cimentar bases, y de ese proceso que implica retomar por eso el querigma, la misma iniciación cristiana, la misma palabra, nuestra vida, hacer un diagnóstico, mirar cómo estamos y desde ahí volver a montar toda la estructura, pues con la guía del Espíritu Santo. Sí, padre, gracias. Bueno, ahorita, dudas, preguntas, todo claro, ya Sí, casi llegamos a... oración, 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 oración para poder sobre todo encontrar la persona con quien uno pueda tener el espacio y el tiempo para poder hablar esto, ¿no? Para poderlo Sí, decía mencionar. algo muy interesante hoy, la guía. Ujú, Necesita esa compañía de camino, la guía, el guía. ujú. ¿Sí? Si no termina uno, a ver, yendo al desierto, pero sin el Padre Fidel. Calcule. ¿Sí? Grave, En la grave. vida espiritual, hacer ese camino sin la guía es como irse para el desierto Muy solo, grave. Ujú, ¿no? sí. Pero bueno, no, estamos dispuestos, el Señor, si ya empezó este camino, no lo va a dejar en la mitad. Entonces, prepárese. Oye, yo, ¿Qué día le va a tocar? No sé, pero Padre Camilo, ya tiene una lista, mire, ya ahí vaya. La fila está larga. Y la lista también. Bueno, ¿quién sigue por acá? Doña Rosaura.
Ya vamos a... Padre, pues para mí ha sido un poco difícil porque yo sí que terrible todos los días, la lista va saliendo como más grande, pero me ha ayudado mucho y la doctora Norita me ha ayudado mucho en esto. Y sí, lo que decía doña Ana Clara, pues se va sacando como lo más grandecito que hay para empezar. Pero sí realmente ha sido interesante porque pues uno va descubriendo realmente lo que uno no se imaginaba por nada del mundo, que eso pecaba a uno y ofendía a uno a las demás personas, ¿sí? Entonces, yo nunca me lo imaginaba, pero vea, de todas Claro, maneras, muchas gracias. una oportunidad bonita que nos permite ver con más claridad, ¿no? Nos ayuda. Sí, sí, Eso, la idea es que es una ayuda, una herramienta para conocerse a sí mismo más y pues desde ahí poder avanzar más efectivamente en el camino espiritual, ¿no? sí, señor. Bueno, Rocío está por ahí. No está con un dolor de cabeza, Bueno, ya. y está como durmiéndose, más bien. Bueno, no, tranquila. Muy bien, gracias. Sigamos por aquí, doña Cecilia. ¿Cómo nos fue hoy? Me ha perdido el micrófono, padre, qué pena. Bien, padre, muchas gracias. Sí, realmente son muchas las cosas que uno va encontrando que están entretejidas unas con otras y uno ve que ha caído y que tiene que ponerle mucha atención para empezar a frenar. Como decía, como decía Ana Clara, pues tiene uno que ir a mirar cómo tapa para que no caiga más lluvia por ese lado. ¿Qué tal? Sí, eso es Toca cierto. colocar el muro de los bultos de arena, para que no se desborde el río allá en el Amazonas, padre Camila. Sí. Imagínese. Pero sí da mucha tranquilidad. A mí me ha dado mucha tranquilidad saber que ahora sí tengo un camino que me puede ayudar. Tiene muchas cosas que tengo que atravesar, pero que voy segura, que tengo, ahí sí es cierto, como decía yo al comienzo, ahora sí sé exactamente de dónde vengo y para dónde voy. ¿Qué tal? ¿Qué tal, no? Que aparezcan muchas más cosas por el camino, sé cuál es la meta y cómo llegar a ella, cómo tendré que ir aprendiendo con las demás cosas que aparezcan, cómo voy a llegar allá. Entonces, sí, realmente a mí me ha dado mucha tranquilidad ese conocimiento y me ha asombrado encontrar muchas cosas que uno realmente no se imaginaba que lo podía estar afectando y que uno veía las cosas como corrientes de la vida que no iban a afectar a nadie o que no lo iban a afectar a uno y resulta que sí me ha gustado. ¿Qué tal? Eso es lo que he visto. Bueno, muy bien. Te agradezco. Gracias, Padre, muy amable. Bueno, Astrid, Padre, no, pues muy agradecida con usted porque realmente pues a mí personalmente me ha ayudado mucho a ir haciendo este caminar, ¿sí? Ha sido usted una guía increíble, de verdad. Muy agradecida con usted, Padre, porque entiendo que tiene un montón de trabajo y además se dedica a nosotras. Entonces, solo gratitud, Padre. bueno, gracias, gracias a ti. Muy bien. Angélica, estabas hace un momento levantando la manita.
esta sociedad de consumo, Sí. avaricia sería ahorrar para un futuro, por ejemplo. Pues yo, bueno, voy a ahorrar porque quiero ir a hacer un paseo, o quiero ahorrar para la vejez, o cosas así. ¿Eso sería avaricia? No, eso ya entraría dentro de la planeación, dentro de la programación de aquello que es fundamental e importante para la persona. Claro que uno no sabe cuándo va a morir, entonces pues igual, imagínese. Entonces ese es como mi dilema, bueno, o sea, se Sí. pone uno como a pensar, finalmente uno, estamos aquí, no estamos, bueno, no sé, me puso como a dudar esa parte. Claro, no, la diferencia está en el hecho de que es algo que será necesario para la persona, ¿sí? El tema de salud, el mismo tema de pensión, por ejemplo, que hablas, el tema del paseo que es un descanso necesario para la persona, ¿sí? Ya otra cosa distinta es cuando me dedico solamente a atesorar, todo lo opuesto, No le doy a porque, nadie. exacto, es la persona que, a ver, no se compra un medicamento porque se gasta el dinero, ¿sí? El tacaño, El básicamente. tacaño, el tacaño, Ah, ya. totalmente lo opuesto. Sí, cuando hay una planeación, una programación, pues yo sé muy bien qué es lo que tengo que hacer, qué necesito y estoy proyectando esos recursos para ese fin, dentro de lo cual implicará también, por ejemplo, las obras de misericordia. ¿Sí? Y eso entra dentro de la organización que hago de mi propia vida, de la planeación, de la previsión. Por eso nos hablaba de los padres de familia, en la previsión. Tengo estos recursos y los voy destinando para estos fines, la educación, para comprarle el uniforme, para el mercado, para tal cosa. ¿Sí? Esa es la previsión. ¿Qué sería la avaricia? Guardarse ese dinero y no comprarle nada a los hijos, no darles estudio. Ah, ¿Sí? ah, en mi caso sería a mis gatos, realmente. Sí. Ay, listo, padre, bien, gracias, muchas gracias. Bueno, no, con todo gusto, con todo gusto. Bueno, padre Camilo, Mi turno. te tocó el turno, man. No, vemos, es muy qué. O sea, es de resaltar, ¿no? Cómo a través de lo que hemos venido aprendiendo, vemos que hemos podido darnos cuenta de la dimensión tan grande que tiene toda esta familia de vicios en nuestras vidas y cómo afecta a diferentes situaciones y diferentes momentos de nuestras vidas, ¿no? Y de diferentes maneras, que donde creemos que no había nada precisamente allá y que, como ya decíamos en algunos encuentros pasados, estamos acostumbrados a decir yo no robo, yo no mato, pero no pienso en que, mire, en pequeñeces puedo estar fallando en una manera grande, ¿no? En un nivel grande, ¿no? Entonces, es muy acertado todo eso y también nos ayuda mucho para el crecimiento de nuestra vida espiritual, ¿no? Y no solo espiritual, sino también emocional, ¿no? Total. Entonces, esto así como para aportar. Sí, a mí me llamaba bastante la atención cuando habla del camino espiritual, de las almas hablando de la vida religiosa, en caso, por ejemplo, su merced que está religiosa, ¿no? Digamos, la persona, el candidato que entra como con esa ansia de santidad, Ujú. pero que se puede ver afectado, ¿no? No, y Eso me llamaba eso se ha la visto. atención. O ver, por ejemplo, hay tres peligros. Uno, llegar con carreras. Ya llegué y ya quiero ser santo. Dos, Sí, creer que llegó fue a un cielo y que va a encontrar solo ángeles. ¿Sí? ah, Y tres, mirar las comunidades religiosas como caminos de escape a vidas pasadas. Y eso no es así.
Claro. Eso no es así, y entonces muchos creen que ya el mejor camino para la conversión y para alcanzar una vida de santidad es una comunidad religiosa. Y entonces por eso muchos chocan, porque no se necesita precisamente la comunidad religiosa para alcanzar, para buscar la santidad, para hallar el camino de conversión. Entonces muchos también se han estrellado de eso, piensan que escondiéndose en una comunidad religiosa la tentación no les va a llegar y no van a volver a caer en lo que antes caí. Y eso también lo hemos tenido. Se habla de la fuga del mundo, ¿no? Escapar. Precisamente. Bueno, para cuando sea maestro de novicios, mal favorito. Ay, no me diga eso, por Dios. Intravenoso allá. Las palabras tienen poder. Oye, hermano. Tú sabes. Allá cuadra vicios, virtudes, intravenoso a los novicios. Dios mío. Bueno, Julie, estabas escribiendo que ya estás por ahí, ¿sí? Sí, señor padre, qué pena, es que se me había apagado el teléfono y hasta que cargó esta vaina. No, tranquilo. Bueno. Bueno, pues realmente ahí complementando lo que dijeron muchos, uno no le veía tanto de pronto pecado, o sea, de pronto uno veía muy leve las cosas. Por ejemplo, en el tema del escándalo, y ver, por ejemplo, de que la palabra soberbia está metida en todo, mejor dicho. Es la mamá de muchos vicios, entonces yo creo que hay mucho por trabajar realmente y pues de verdad agradecerle, padre, muchas gracias porque sí, yo siempre le he dicho al padre, es un regalo el hecho de estar acá porque creo que nos hacía falta muchos y pues Dios permita que podamos terminar. Entonces, que ojalá el Padre nos siga acompañando hasta el final, no nos vaya a dejar, mejor dicho, Padre, patinando en la mitad. Okay. Pero sí, hay mucho por trabajar. Claro, no, buscaremos los medios y todo lo posible para. Sí, todavía nos falta bastante camino realmente. Y pues bueno, los frutos se verán más adelante, ¿no? Pero eso es un proceso, pero eso es un camino constante. No basta con pasar los ocho niveles de la espiral y decir ya. Los discípulos constantemente tenían que estar en ese seguimiento del Señor, ¿no? Y en esa dinámica pues vamos también nosotros, ¿no? El conocimiento personal es algo que se da todos los días y dentro de ese conocimiento personal viene la planeación, ¿no? La programación, el diagnóstico, el ver todas estas realidades y mirar hacia dónde está apuntando mi vida, es decir, el tema de la santidad, ¿no? Y cómo hay elementos que pueden aparentemente servir para la santidad, pero pueden estar siendo usados más bien para distraer, ¿no? Que era lo también interesante que me llamaba la atención del tema. Bueno, ok. Si no hay más dudas, preguntas, ahorita por allá mire. Padre, una pregunta ahora que habla de santidad y salvación. Digamos, uno, pues yo siempre había pensado, claro, en la salvación, pero ahorita se habló mucho de la santidad. Entonces, ¿cómo relacionar esas dos? Sí, bueno, la salvación es llegar al cielo, ¿no? La vida eterna. La santidad es en qué condición llega. Ah, ok. La salvación es llegar a la meta, ¿sí? La santidad es en qué puesto llegó. No es lo mismo que llegue primeras a que llegue 150. Okay, no llegue. Ok. ¿Sí? Es más como esa dinámica. Padre Camilo, ¿qué opina? Santidad, salvación. Lo que pasa es que la santidad es un estilo de vida que se nos propone, ¿no?
y es el medio que nos puede llevar a la salvación. Precisamente, es por medio de ese estilo de vida que se nos propone, es que podemos llegar a alcanzar esa salvación, porque esa es la meta última, la salvación, ¿sí? Esa salvación nos va a llevar ¿a dónde? A ese cielo, a esa patria celestial, a ese encuentro definitivo con el Señor, ¿no? Pero, y lo que se nos propone para alcanzar esa salvación es precisamente la santidad, que es un estilo de vida. Que luego es desde aquí que nos empezamos a hacer santos. El camino. Bueno. Padre, tengo una pregunta. Claro, dime. Como la soberbia es la madre de tantos vicios, cuando uno se va a confesar, uno podría confesarse de soberbia y está cobijando una cantidad de cosas que uno tiene y no necesitaría uno llevar el cuaderno que dice Astrid. La carretilla. Cuando yo digo soberbia, ya incluí un montón de cosas, ¿cierto? ¿Te iba a confesar así? No estrictamente, porque pues cada vicio trae una afectación. ¿Sí? Entonces, cuando hablo así en general de la soberbia y dejo los otros ahí como en remojo, como si los estuviera casi ocultando, ¿no? Entonces sí hay la necesidad real de cada uno, ¿no? Caído en esto. ¿Cuál es lo que a mí me ayuda realmente, digamos, a ver qué tengo que trabajarle a la soberbia? ¿Sí? Trabajando la soberbia es como cortar taparle la salida al pozo por donde se está filtrando toda el agua, a la casa. ¿Sí? Pero en la confesión sí tendría que puntualmente decir esto. ¿Sí? Bueno, gracias. ¿O qué opina, padre Camilo? Pues, yo no sé. Con respecto a la pregunta, ¿no? O sea, de recoger en una sola palabra todas, ¿sí? En la sola soberbia. Pues estaba pensando precisamente ahorita mientras lo decían, que a veces es tan importante ir reconociendo uno a uno mis fallas, porque eso me va... Yo sé que el foco como tal es la soberbia, sí, la base de todo, pero si yo no reconozco cuál es mi falta, no voy a poder empezar a trabajarla, ¿sí? Sí, yo pequé con este grito y fui soberbio, pero también fui soberbio porque me sentí mejor que aquel. Si yo digo, no, pequé de soberbia, pero no digo, ¿de qué? Entonces yo como sacerdote le voy a preguntar, ¿de qué manera? ¿De qué manera pecaste de soberbia? Porque a veces también existe el otro extremo que creo que pequé de soberbia, pero en realidad no lo fue. Entonces, si yo no identifico cuál es mi falta, muy difícilmente puedo empezar a trabajar sobre ella. Total. Además que para la confesión debe hacerse verbalmente, ¿cierto? El pecado debe ser verbalizado. Exacto. Con nombre. Con nombre propio. Sí. Por eso es la carretilla. Me causaba, yo hacía el análisis de que el pecado es soberbia, es el pecado capital. El capital. Otros son los vicios que me conducen al pecado capital, ¿o no? Son pecados también. Se desprenden de. Están relacionados. Son pecados también. Cecilita, no te salvaste. Nos tocó comprar cuaderno. ¿Tocó? Estaba tratando de buscar, pero tocó cuadriculado y como en no sé cuántas hojas.
Tranquila, tranquila. Llevamos el carro, no importa, tranquila. Yo me estaba como adhiriendo a la idea de Cecilita, pues ya vi que nos tocó comprar el cuaderno. Bueno, además, llevamos el libro, ¿no? Y ahí dice uno, tengo seleccionados estos. Sí, va a tocar es como subrayarlos. Bueno, padre, vamos a mirar, entonces tengo solamente... Cuando nos vean llegar con ese libro ya nos cierran el confesionario. Bueno, solamente son 380 páginas, parece. Le vengo a decir solamente estos y en la próxima le traigo los otros. Tendría que uno decirle, déjeme el libro y vengan 8 días. No, pero cuando Nana hablaba en la primera intervención, la imagen que se venía a mi cabeza, hablaba ella de los cuernos y se me venían a la cabeza los cuernos del alce, ¿no? Oh. ¿Cómo así? Claro, no, a ver, no piensen otra cosa que a estas alturas del partido. No, ¿de cuál alce? No lo estoy tomando por otro lado, sino de cuál alce. ¿Cómo así? Del animal que se llama alce, que tiene unos cuernos que son ramificados. Que tiene una ramificación grandísima. Que son ramificados y que tendría mucho que ver con este tema, sí, porque son unas raíces que salen, pero que se entrelazan con otros, pero que, sí, son grandes. Sí. Son los más evidentes, mejor dicho. Sí. Y ahí hay que ir siguiéndolos por el caminito a ver hasta dónde van. Sí. Después terminan diciéndoles, ¿y ustedes de dónde sacaron todo eso? No, eso no es ¿Qué imaginación, decir, ¿y eso qué es? ¿Qué es? Padre, es que me acusó de acritud. ¿Qué? Yo creo que uno va a un sacerdote que no conoce el libro de Conchita y dice, esta vieja se chifló. ¿De dónde viene a confesarme todas esas cosas, señora? Dígame soberbia nomás, no me diga todo ese mano de cosas. No, padre, porque es que la soberbia Mejor dicho, leas este libro, padre, y vuelvo en 8 días. Exacto. Vamos a hacer un curso intensivo de moral. Pero bueno, no. Por eso les tocó a ustedes dos, padre Camilo y padre Jorge. Yo no sé cómo van a hacer, pero ya no se deshacen de nosotros. Parte de la caridad es hacer una misión aquí a Bogotá y venir y confesar a toda esta gente. Padre Camilo, tocó cambiar el Amazonas por Bogotá. Por un tiempo y un buen tiempo. Le diga a su padre fundador, bueno, padre, yo voy a hacer una misión muy especial. Imagínate lo que me diría. Pero no crea, y las selvas más grandes hoy en día son de concreto. Son las más complicadas. Es más, de aquí le puede sacar trabajo a él. Oye, son palabras mayores. Correcto. ¿Ahora que le dieron en pesca, padre Camilo? Manifiéstate. Manifiéstate. Sí. Manifiéstate. Así me dijeron. Ay, Dios. Pero bueno, la idea es que con todo este proceso no haya que llegar a ese punto. Esa es la idea. Si cada bautizado tuviera todos estos elementos, estas herramientas, muy seguramente la realidad sería otra. Aunque sí se está haciendo. Sí. Se está haciendo eso. A gran escala se va a hacer. Como yo lo veo, se está desmontando toda... Hoy le llamaba la atención el término de legiones, que estaba leyendo algo sobre legiones, y me acordaba de esa lectura que dice, somos legiones, que le pregunta quiénes son o cuántos son, y dice, somos legión. Sí, entonces eso es lo que se está desatando, eso es lo que se va a desbaratar en todo este tema. Bueno.
Interesante. No es tan sencillo. No. Oremos, Bueno, oremos mucho. entonces agradecerles mucho de verdad por el encuentro de hoy, por finalizar esta familia de vicios un poco extensa, y animarlos para seguir en este proceso de mirar, conocer y erradicar, ¿no? Que es precisamente el camino de la santidad, que es cultivar las virtudes. Y bueno, voy a pedirle al Padre Camilo que nos regale esa oración, esa bendición ya para descansar este día. Puestos ante tu presencia, Señor, te queremos dar gracias porque nos permite, Señor, crecer cada día más en este caminar hacia ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que todo esto que hemos visto y aprendido, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón, transforme nuestras vidas, Señor, por la fuerza de tu Espíritu, y nos haga crecer, Señor, cada día más en este camino de la santidad. Guíanos, Señor, en nuestros pasos, guía, Señor, nuestro caminar, y concédenos, Señor, en esta noche un buen descanso, para que así, Señor, mañana podamos levantarnos nuevamente fortalecidos para seguirte sirviendo siempre con mucho amor, fe y alegría. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A María Santísima, nuestra Madre, nos encomendamos también, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios Todopoderoso derrame su bendición sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sus lugares de trabajo, y que al derramar su bendición sobre ustedes les permita vivir en esa alegría y en esa paz y en ese amor que solo Él nos puede brindar, y que esa bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que tengan una feliz noche todos, Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Un abrazo. Gracias, padres, Dios los bendiga. Gracias, Padre. Padre Camilo. Dios los bendiga. Que descansen para todos. Feliz noche. Descansen. Feliz noche, que descansen. Muchas Feliz gracias. noche. Bueno, muchas gracias. Cuídense, por favor. Gracias.